No existe en Colombia un grupo más terrorista como el Centro Democrático. ¡Qué cobarde es referirse a una persona que apenas está saliendo de cuidados intensivos! ¿Qué está pasando en Colombia? Así que, presidente Uribe, expresidente o presidente, lo dejo con puntos suspensivos. Hoy, justamente, con una entrevista diferente de un influencer, escritor, en fin, una persona que ha estado en medios por mucho tiempo, pero que de un momento a otro desapareció. Lo conseguimos, lo trajimos y, por supuesto, vamos a hablar con él y a preguntarle varias de esas cosas que muy seguramente ustedes quieren saber. Pues, sin tanto preámbulo, quiero que le demos la bienvenida aquí a don Mauricio Marulanda. Don Mauricio, gracias, cordial saludo. Gracias, William. Un saludo a ti y a todas las personas que nos ven a través de Magenta Radio. Y nada, muy contento de estar aquí. Vamos con toda la energía a hacer un buen programa el día de hoy. Bueno, bastante tiempo en el cual no hablábamos y muchos meses o varios meses en los que Mauricio estuvo fuera de las redes sociales, del canal de YouTube, etcétera. Entonces, yo creo que vamos a comenzar por ahí. ¿Qué pasó? ¿Por qué de un momento a otro Mauricio se fue de las redes sociales e incluso se terminó el canal Mamertolandia? Entonces, comencemos por ahí, Mauricio. ¿Qué ocurrió? Bueno, a ver, lo primero que hay que explicar, y parece importante, y es que todo en la vida tiene un proceso evolutivo. Y yo he creído siempre en esos procesos. De pronto creo yo que muchos de nosotros, los influencers y los activistas políticos, lo que sea, llegamos a acumular un vasto número de seguidores, pero realmente cuántos están atentos y están siguiendo tus contenidos, pues no siempre son ese mismo volumen que tenemos supuestamente marcado ahí en el canal. Entonces decidí hacer un experimento y decir, bueno, ¿qué pasa si uno vuelve y empieza? Porque me doy cuenta que si tenía casi 120,000 seguidores, dije, bueno, ¿cómo sería el proceso de volver a empezar? Modificando muchas cosas. Entre ellos, volver a la parte de la pedagogía, sobre todo en un año como el que estamos ahora, que estamos próximos a las elecciones del 2026 para presidencia, entonces dije, y para el Senado también y Congreso. Entonces yo dije, bueno, vamos a hacer las modificaciones y arranquemos de cero como un experimento, y por ese motivo se cerró Mamertolandia, se abrió @Mao Marulanda, que ahora voy a trabajar, es mi propia imagen, y a ver qué pasa, pero estoy contento, creo que es un proceso y invito a todas las personas que están aquí en Magenta para que ahí lo tienen, se suscriban por favor al canal porque vamos a ver qué tanta acogida tiene, sobre todo la parte de pedagogía, que es lo que más me interesa. Bueno, hay otro componente sobre el cual mucha gente especuló, también mucha gente de buena fe se preocupó, pues hacían preguntas, como por ejemplo, ¿qué habrá pasado en la parte de la salud con Mauricio? Y pues contemos un poco de eso si crees que puedes contar algo al respecto, ¿no? ¿Cómo está tu salud? Hombre, pues hay modificaciones, hay cosas que han pasado que, pues por un lado me alegra, pero la vitalidad, que es lo importante, todavía está ahí. El deseo grande de seguir produciendo, de seguir entregándole a la gente ese pedacito de enseñanza, de pedagogía, es muy importante. Mi salud pues sigue en un proceso donde ahora tengo otro problemita que ya se llama cirrosis, y no es de tomar trago, créanme que no, porque he sido muy distante toda mi vida prácticamente del licor, pero ahora hay un pequeño problema de cirrosis en un grado pues considerable. Entonces los médicos están estudiando, menos mal con la cirrosis, hay muchas posibilidades de que el hígado se reconstruya el mismo y eso es bueno. Pero de resto, creo yo que lo que ha habido es mucho cambio acá arriba en la torre de control. Creo que lo que se ha buscado hasta ahora en ese despertar que tengo ahora es buscar nuevas respuestas, nuevos caminos. Y lo decía en un primer video, decía algo importante y era que
llega el momento que hay que dejar de señalar y es hora de actuar. Y eso es lo que estoy haciendo ahora. Salir adelante, sacar nuevas ideas y proyectarme de una manera distinta. Perfecto. ¿Qué tanto influyó, por ejemplo, el tema político? Si devolvemos la película unos meses atrás, estabas como muy metido en la política, como muy de frente en la campaña de Carolina Corcho, incluso se acabó la campaña de Carolina Corcho y estabas todavía ahí como peleando, como que no, es que, ¿qué les pasa a los del pacto histórico? Es que, bueno, estabas como muy metido también y muy radical. ¿Qué concluyes de esa posición? Hombre, William, a mí me da tristeza en cierta forma y creo que bastante y a muchas personas les pasó igual. Estuvo bien lo de la consulta, estuvo bien que Iván Cepeda ganara, yo le aplaudo eso. Lo que no me pareció que estuviera bien era que esa manipulación en las directrices de los partidos que estaban participando, que conforman la alianza del pacto histórico. Entonces tuve mis diferencias claras con la señora Flores y con varios de los dirigentes de los partidos, donde yo decía, no hay que jugar sucio, hay que jugar limpio, siguiendo esas directrices que Petro había planteado, que se gane a voto limpio, pero creo que hubo muchas cosas que por ahí las estoy guardando para traerlas a flote y para demostrar que sí hubo algunas cosas oscuras. Eso no le quita el mérito de que Iván Cepeda haya ganado, lo aplaudo, creo que es un candidato excelente, pero sí creo que las cosas no se hicieron como debería ser y creo que tristemente, William, nosotros siempre peleamos que la derecha y que el uribismo y que esto hacen las cosas de manera oculta, corrupta, y resulta que al interior del pacto histórico también vemos ese tipo de comportamientos, entonces uno como que se desinfla un poquito y dice, eso está mal, no debería ser así porque estamos buscando la renovación, el cambio, la transformación social, y no puede ser que sigamos las mismas tendencias y estrategias que hace hoy en día la ultraderecha, y eso me parece terrible. Pero no es solo el pacto histórico, es en general, pues, toda la política colombiana y del mundo. O sea, sí, no, y siempre ha sido así, eso no hay duda. Al pacto histórico se le da como más duro. Lo que pasa es que estamos en un momento crítico de la historia de Colombia y yo he tratado de hacer un recuento sobre eso. 20 años atrás, William, tú no te atrevías a abrir la boca a decir que Uribe es un paraco, que Uribe es un criminal. Tú hacías eso y te mandaban a matar, ¿sí o no? Y mandaron a matar, de hecho, a mucha gente por combatir o por enfrentarse con el uribismo. En la medida que pues, pasó lo del estallido social y que vino este despertar, porque para mí lo más importante de lo que ha ocurrido, William, independiente de lo que pasa en estas elecciones, y el futuro de Colombia arranca, creo yo, esa puertica se abre a través de Petro. Y eso significa que de aquí en adelante hay un despertar en la gente. Antes había un importaculismo, a nadie le importaba el país. De hecho, muchos creíamos que esto era un país de mierda, pero no. Ahora ya la gente dice, no, venga, es mi país. Yo quiero participar en la política, yo quiero conocer la política y a través de esos escándalos y de esa pedagogía que hizo Petro, pues hemos avanzado bastante y eso me parece muy bien. Pero bueno, volvamos un poco a ese momento en el cual Mauricio Marulanda se va de las redes, también se cansa como de esa pelea de alguna manera o de gente que buscaba tener peleas, pero ¿qué tanta dosis de autocrítica ahora hace Mauricio acerca de esa propia posición? Es difícil, la autocrítica es compleja. Es compleja porque necesita un patrón de comparación. Para yo poderme corregir o criticarme, pues necesito colocar por lo menos al lado mío a alguien o a una condición similar para yo poder decir soy mejor o estoy más abajo o debo mejorar esto, quitar esto. Lo que sí tengo claro es que ahorita mismo estamos en una lucha de clases
una lucha no tanto de clase social, sino de clases de pensamiento. Y aquí es donde creo que nosotros tenemos una ventaja enorme contra la mayoría de la derecha y la ultraderecha, que por cierto ahora van a estar muy unidas buscando pues recuperar el poder de la presidencia que perdieron ya hace 4 años. Entonces, esa crítica que yo trato de hacer conmigo es, hombre, deja de señalar tanto, deja de meter el dedo en la llaga, porque lo veo todo el tiempo, que todos los días la noticia es que fulano de tal, que el nuevo ministro, porque tenemos ministros cada 15 días nuevos, y ese gabinete es muy inestable, pero entonces, tanto en la parte nuestra como el pacto histórico, como en la ultraderecha, pues hay unos señalamientos constantes, y yo digo, oye, y si dejamos de señalar tanto y empezamos a pensar y actuar, en vez de estar señalando y preocupados que si fulano se tiró un pedo, que si fulano dijo, que si puso en Twitter tal frase, y no, como que nos concentramos en cosas tan banales que la realidad del país va mucho más allá de eso. Entonces, en eso es donde quiero mejorar, cambiar la actitud y decir, volvamos a la pedagogía, que era lo que inicialmente me motivó a abrir el canal en YouTube y tratar de explicarle a la gente cómo funciona la política. Volvamos a eso. ¿Cuántos años duró Mamertolandia? ¿Qué quedó? ¿Cuál fue como la mayor satisfacción? Y también, ¿cuál fue la mayor desilusión? Mamertolandia inicia en el 2017 a finales, prácticamente 2018 empezó y pues muere en el 2025, se cierra, lo cual nos da pues que 7 años, ¿no? 7 años de constante pedagogía, tratando de hablarle a la gente en el lenguaje que puedan entender, pero fue un trabajo muy difícil al comienzo, porque te repito, 2018 todavía hay mucho temor. La prueba está que por haber hecho eso, en el 2021, justo en la parte del estallido, pues yo recibí amenazas muy fuertes en contra mía y de mis hijos y nos tocó salir del país así, volados, y irnos para Estados Unidos durante casi un año. Entonces, fue una época distinta. Ahora que volví de Estados Unidos y que sigo ahora ya con mi lucha, con mi intento de enseñar y de hacer pedagogía, pues ya es más fácil, por lo menos ya no hay tantas amenazas. Los insultos los hay siempre porque siempre los va a haber, pero ya por lo menos las amenazas de muerte pues ya no son así, no son tan visibles y no me parecen reales. Entonces, sí, hay dos procesos distintos, pero desde el 2018 arrancó y todavía ahí vamos, dándole. ¿Y la mayor desilusión? La mayor desilusión siempre es cuando, por ejemplo, cuando Petro gana las elecciones, pero perdemos el Congreso. Y yo decía, Dios mío. Pero mi pregunta es del canal, de tu trabajo en un canal, porque finalmente cuando se cierra un canal es como cuando se cierra una empresa. Entonces, frente a ese canal, frente a ese trabajo, ¿cuál es la mayor desilusión? No frente al tema político, que el tema político pues hablaremos en su momento. Sí, pero fíjate que de una forma u otra están relacionados. O sea, para mí la desilusión más grande o el dolor más grande con Mamertolandia es que tal vez no logré convencer al número de personas que yo esperaba que iba a convencer para que se unieran al progresismo o a la izquierda o al petrismo, como le quieran llamar. Entonces, eso me desilusionó fuerte. Me dolió también muchísimo que las juventudes no fueran como las mayorías en el canal, pero comprendí que de pronto mi forma de hablar, mi forma de llegar a las personas, le llego siempre a un target o a una audiencia que es mayor de 50 años, que en el fondo ya hoy me gusta, pero anteriormente decía yo, ¿y por qué los jóvenes no me ven? Y me hice esa crítica constante, si ya la que tenía que hablar con señales o volverme más de apariencia juvenil o hablar el idioma de ellos. Pero eso fue fuerte, pero lo supe
sobrellevar y no, ya no le veo. Pero sí, lo más duro fue no haber llegado a las audiencias jóvenes y haber perdido, pues, no estar seguro si le llegué al número de personas adecuadas para convencerlas que siguieran el camino de la transformación social. ¿Algo de qué arrepentirse, digamos, en toda esa construcción de Mamertolandia? Pues fíjate que yo no me arrepiento de cosas, yo simplemente creo que cada experiencia, buena o mala, sobre todo las malas, son las que te enseñan, son las que te marcan el camino y te dicen, ok, por aquí no, y cometí muchos errores, pero muchos, tú eres clave en eso porque me ayudaste muchísimo en la construcción del canal, en entender la dinámica de las redes sociales, porque lo mío era hablar y contarle a la gente mi perspectiva, pero nunca le presté mucha atención a eso. Pero yo creo que de cada cosa, sobre todo de las negativas, es donde más se aprende. Y hoy por hoy yo digo, bueno, todos los errores que cometí, algunos se subsanaron, otros simplemente quedaron ahí a la deriva y otros están por mejorar en la medida que pasa el tiempo. Listo, perfecto. O sea que podemos pasar la página de Mamertolandia. Se acabó, digamos, como tal el canal, se acabó como tal la red con ese nombre, pero lo que queda es justamente la experiencia, obviamente el liderazgo ya de Mauricio Marulanda como influencer, como generador de opinión. Y por supuesto, con ese nombre es que arranca, entiendo, un nuevo proyecto que aquí en pantalla pues estamos viendo, que se llama Mao Marulanda. ¿Es así? Así es, ya el Mamertolandia queda atrás, nos vamos con Mao Marulanda, en cierta forma buscando darle ganancia ya a mi nombre, a mi imagen propia, no basado en un nombre como Mamertolandia, que era una colectividad, llamémoslo así. Ya esta vez es más opinión, entrevistas y ante todo crítica de parte de un personaje como tal, que en este caso es Mao Marulanda, Mauricio Marulanda, que la mayoría de personas me conocen como Mao. Entonces vamos a darle fuerte a ese Mao Marulanda. Pero sí, esa es, y repetimos, espero que todas las personas de Magenta Radio, todos, por favor, no tienen que hacer sino suscribirse al canal, ahí aparece en pantalla, y ya con eso me darán una gran ayuda porque necesitamos volver a coger esa fuerza y ver qué tan rápido nos toma llegar a los primeros 100,000 suscriptores, pero tengo mucha fe que con Magenta sé que llegamos lejos, yo estoy seguro. Bueno, Mauricio, ahí en este nuevo escenario de Mao Marulanda, digamos, se conserva la parte punzante de la opinión, a veces el humor negro, mezclado también con un poco de historia, pedagogía. Digamos, esa línea todavía va a permanecer. Es importante, fíjate que es lo que me ha caracterizado. Yo en Mamertolandia, y me toca devolverme a ese episodio, a mí en Mamertolandia me vieron llorar, me vieron gritar, me vieron berraco, me vieron enfurecido. Hasta dije que iba a tomar un fusil y me iba a ir a la guerra. O sea, fueron facetas propias de cada situación, pero que reflejan es el carácter, el criterio y la personalidad de Mao, de Mauricio Marulanda, y eso es lo que para mí es fundamental, que no se puede perder. Porque cuando hay que estar alegres hay que estarlo y demostrarlo, y cuando hay que estar emberracados hay que emberracarse y decirle a la gente, carajo, despierte, estamos haciendo todo mal, vámonos por aquí y mostrarles el camino. Así sea ese camino bajo el criterio de una sola persona como tal. Pero esa parte, y Homero también me llamó y me dijo, yo quiero seguir en el programa, y le dije, ok, vamos a hacer las adecuaciones para que Homero también salga y nos deleite con sus frases famosas. Bueno, listo, perfecto, don Mauricio, muchísimas gracias por estos minutos y sobre todo por aclarar varias cosas que muy seguramente quienes están viendo pues ya tendrán la información de primera mano. A ustedes muchísimas gracias por acompañarnos en otro video diferente. Su amigo de siempre, William López, les dice chao, chao, nos vemos en otro programa más, o si no, en El Faro. I hope he's listening. He's going to be next.
No existe en Colombia un grupo más terrorista como el Centro Democrático. ¡Qué cobarde es referirse a una persona que apenas está saliendo de cuidados intensivos! ¿Qué está pasando en Colombia? Así que, presidente Uribe, expresidente o presidente, lo dejo con puntos suspensivos.